Vamos a hablar un poco de qué es la sepsis, qué nos pasa con la sepsis. Tenemos un grave problema y es que definitivamente no la pensamos, no creemos aún que se está presentando el problema y no hacemos intervenciones tempranas para este. Entonces tenemos un grave problema y es que definitivamente no identificamos la patología, no somos expertos muchas veces en definir qué es lo que tiene la paciente, no somos capaces de realizar intervenciones en la paciente. Y lo que el día de hoy vamos a hablar es cómo identificar tempranamente a una paciente que tiene sepsis, cómo identificar las intervenciones que requiere cada una de nuestras pacientes para poder darle el manejo que requiere realmente. ¿Qué es la sepsis? En el 2017, la Organización Mundial de la Salud definió la sepsis como una condición riesgosa para la vida, no solamente de la mamá, sino del adulto mayor, del niño, del recién nacido e inclusive del feto, que podría desencadenar un proceso de muerte en el embarazo, en el parto y en el puerperio, ¿verdad? Y hay una serie de definiciones que están mucho más claras o definidas y estratificadas dependiendo de la severidad de la condición. La inflamación es ese proceso en el cual ya todos conocemos, hay temperatura alta, hay frecuencia cardíaca bastante elevada, frecuencia respiratoria que se eleva, personas que tienen leucocitosis, eso es inflamación. Luego tenemos el proceso de sepsis, que es inflamación más la capacidad de detectar un foco infeccioso. O sea, esta persona tiene fiebre, pero de repente no tiene un foco infeccioso, simplemente tiene fiebre. Esta persona está embarazada y tiene leucocitos de 15.000, pero no tiene un foco infeccioso, tiene leucocitosis. Esta persona respira muy rápido, pero no tiene un foco infeccioso, simplemente tiene una taquipnea, ¿sí? Pero cuando yo intento aglomerar todas estas condiciones, ya yo digo, no, esta persona tiene una condición inflamatoria más un foco infeccioso, tiene sepsis. Pero adicionalmente lo puede encontrar mucho más grave, que es cuando ya tiene un foco infeccioso, síntomas y adicionalmente ya yo sé dónde está el foco infeccioso, el útero. Entonces digo, esta señora tiene un problema obstétrico por sepsis, ¿verdad? Y esta sepsis obstétrica ameritará alguna intervención. Y cuando ya esta paciente o estos pacientes tienen algunas otras condiciones de severidad, entonces tienen hipotensión, se chocaron, entonces tienen un shock séptico. Y adicionalmente, estas pacientes podrían tener un estado peor de salud, que son aquellas pacientes que tienen un foco infeccioso, están inflamadas y requieren un soporte. O sea, pasémoslo a una unidad de cuidado intensivo, le hemos pasado un gran volumen de líquido y adicionalmente requieren soporte inotrópico o se alteró el lactato, entonces esta paciente tiene un shock refractario. Vamos a hacer intervenciones. Eso es lo que no queremos que suceda. Tenemos un grave problema. Nuestro grave problema es que se nos siguen muriendo las madres. ¿Y de qué se nos mueren las madres? Este es el país que tiene las mejores estadísticas acerca de cómo seguir a las embarazadas y las muertes. Ojalá no hiciésemos estudios de muerte materna. Ojalá no los hiciésemos. Pero se hacen, se siguen haciendo porque se nos siguen muriendo nuestras embarazadas. En el Reino Unido, la sepsis más o menos va al 10% de las condiciones que llevan a morir a una mujer durante el embarazo. Y tenemos problemas como patologías cardiovasculares, problemas mentales. Y lo triste es que cuando comparamos los países en desarrollo con el resto del mundo, las condiciones asociadas a las infecciones y a patologías prevenibles siguen siendo altas. O sea, ya nosotros conocemos que la señora se podría morir y se nos siguen muriendo las gestantes por patologías que son prevenibles. ¿Qué nos lleva esto? ¿A dónde nos lleva esto? Que podríamos tener condiciones de morbilidad y mortalidad severa en sitios donde de repente asumimos que nos va a ir muy bien. ¿Dónde nos puede ir muy bien? Supuestamente en los países desarrollados y en nuestro país. Nosotros vivimos aquí y vivimos al final del país. Ya de aquí para adelante es solo mar. Nuestra tasa de morbilidad y mortalidad en Bolívar es demasiado alta. Nos comportamos casi en Bolívar como en África subsahariana. ¿Cuál es nuestro principal problema? No identificamos las patologías. Retardamos la remisión
y retardamos las intervenciones. ¿Qué sucede con respecto a sepsis? Muchas de las sepsis se presentan durante el embarazo y solamente un 4% se va a presentar en el periodo puerperal. O sea, tenemos que estar muy atentos a desarrollar intervenciones tempranas y oportunas durante la gestación. Y nos damos cuenta que definitivamente cuando hablamos de gente que tiene más poder económico y menos poder económico, la muerte por sepsis se presenta en el 50% de los casos en los países en vía de desarrollo. O sea que cuando no tenemos buena alimentación, cuando no tenemos medidas de prevención, cuando no hacemos control prenatal, la muerte es hasta el 50% asociados a sepsis. ¿Qué nos pasa? Nuevamente, Reino Unido es una causa muy baja de morbilidad y mortalidad asociada al embarazo. Lo que sí está claro que para nuestro país seguimos teniendo condiciones que van en incremento, como nos nombraba el doctor previamente. Va en aumento la morbilidad y la mortalidad. Esto es para el año 2018-2022. Bolívar es una catástrofe. Tenemos altas tasas de muerte materna, falta de referencia a sitios donde se puedan hacer intervenciones y obviamente retraso en las intervenciones oportunas. En una hora la paciente debería tener muchas intervenciones. Y fíjense, la sepsis supuestamente en Colombia tiene solamente un 7.3% de morbilidad y mortalidad asociada al embarazo. Pero el gran problema es que no es cuando discriminamos la sepsis, fíjense aquí, ahí dice sepsis obstétrica al 10%, pero adicionalmente tenemos embarazo terminado en aborto causado por una sepsis. Y adicionalmente tenemos otras causas de sepsis por neumonía y sepsis no obstétrica. O sea, las señoras realmente se mueren de sepsis. Arriba dice el 10%, pero cuando sumamos mucho, viene siendo más o menos un 30% de muerte asociada a sepsis en Colombia, por aborto, por fallas en la remisión oportuna hacia unidades de cuidado intensivo donde se maneje la neumonía, N1H1, COVID y así sucesivamente. Lo que sí está claro es que la morbilidad y la mortalidad no vienen en mejoría. Los números no nos apoyan en Colombia. La presentación de muertes tempranas sigue con la misma tendencia. ¿Cuál es el principal problema? Primero, no conocemos la patología. No sabemos qué es inflamación, infección, no conocemos lo que es fisiológico, lo que es patológico. Y definitivamente lo que va a hacer que nosotros mejoremos los números es conocer la patología y que mejoremos. Entonces decimos, no, vamos al COBE. Y en el COBE todos aprendemos, ¿sí? Pero ¿cuál es el principal problema? Que esta señora, que nadie está cargando, no hay nada que hacer por ella porque ya murió por sepsis. Ese es el gran problema. Mejoramos con intervenciones a futuro. No se nos puede volver a morir. Sí la tenemos que mandar a la UCI. Tenemos que iniciar el antibiótico tempranamente, pero eso lo aprendemos con esta señora con la cual ya nadie está cargando, ya ella murió. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar al máximo que se presente eso conociendo la patología. Entonces, tenemos que conocer primero fisiológicamente qué pasa con las gestantes. Se incrementa la frecuencia cardíaca, se incrementa el volumen sanguíneo, cambia la capacidad de que la paciente respire porque su diafragma se eleva y la capacidad residual pulmonar es menor. O sea que estas pacientes tienen mayor probabilidad de hacer falla de todo su sistema de forma muy temprana. Por lo tanto, nosotros debemos propender por tratar de que la paciente no se enferme de forma muy severa, porque si se enferma de forma muy severa, muy tempranamente va a cambiar de un estado fisiológico a un estado patológico y a muerte de forma muy temprana. Inmunológicamente, ella está limitada para tratar de no rechazar su embarazo. Eso está sucediendo. Ella está tratando de que su organismo controle su modulación humoral para que no se pierda esa gestación. O sea, está disminuyendo la capacidad que tiene su cuerpo de rechazar su embarazo mediante cambios puntuales en los leucocitos, en su estado de los T-helper tipo 2 para tratar en lo posible de que no se dé una muerte fetal por una reacción a un órgano extraño. Y esto ha hecho que definitivamente nosotros tengamos en el curso del tiempo la presentación
de eventos como el SARS del 2003, la pandemia del N1H1, el virus del ébola, Zika y el virus del COVID, que el embarazo se convierta en una situación especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente tenemos unos cambios que van a llevar a que las pacientes se enfermen, pero también que se afecte su binomio, o sea, se afecte su bebé. Esta es una publicación supremamente interesante donde se estableció qué es lo normal. Le voy a quitar todos estos números y vamos a pasar a este punto. Lo normal, supuestamente, es que nosotros en sepsis podríamos decir que una paciente que tenga entre 36 y 38.4 de temperatura tenga unos constantes vitales normales. La presión arterial sistólica mayor de 90, una frecuencia cardíaca que sea menor de 119, una frecuencia respiratoria entre 12 y 24, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tengamos en la cabeza? Que una paciente que tenga frecuencia cardíaca hasta 120 podría ser normal, ¿sí? Podría decirle, señor, usted está un poco taquicárdica, pero para el embarazo podría ser normal, porque ha ido cambiando algo con ella. Ha ido incrementándose el diafragma, la frecuencia cardíaca cambió, el volumen plasmático se incrementó, los leucocitos se incrementan, entonces podríamos decir, esto es normal tolerado. Pero lo que no es normal tolerado es lo que se asocia a un proceso inflamatorio con un proceso infeccioso. ¿Y cómo se disminuye la morbilidad y la mortalidad asociada a sepsis? Pues se disminuye con un control prenatal, conocer la epidemiología, la distribución geográfica y así sucesivamente. El control prenatal está basado en las guías de la 3280, que es definitivamente realizar todas las intervenciones necesarias y suficientes para evitar al máximo complicaciones, morbilidad y mortalidad asociada a infecciones en general. ¿Cómo se disminuyen las infecciones? Pues se disminuyen con condiciones comunitarias, condiciones maternas y condiciones durante el parto. Todo está en la onda de tratar de disminuir al máximo que las pacientes que pueden tener malaria tengan malaria, las que tienen dengue tengan dengue, las que pueden tener Zika tengan Zika, las pacientes que tienen mala higiene, las pacientes que tienen malos cuidados, que durante el parto no se realizan tactos de forma seriada. O sea, todas estas intervenciones llevarán a que se disminuya la sepsis durante el embarazo y la sepsis obstétrica. Por eso se hacen tactos vaginales con guantes estériles, ¿sí? Para disminuir al máximo la endometritis. El número de tactos que se realizan incrementa la probabilidad de endometritis y así sucesivamente. Lo que sí es cierto es que cuando yo disminuyo y mejoro el aseo en nuestras pacientes, incremento la terminación oportuna del embarazo de pacientes que tienen riesgo de sepsis, pues obviamente voy a disminuir la probabilidad de que se presente esta patología. ¿Cuáles son las patologías? Las patologías van a ser unas patologías infecciosas durante la gestación y otras que se van a presentar de forma muy severa. Nosotros tenemos infecciones como VIH, influenza, el resfriado común, el sífilis, hepatitis y así sucesivamente. Pero no todas llevan a sepsis, pero sí predisponen algunas a que se dé un proceso infeccioso severo. Lo que sí es cierto es que cuando yo tengo pacientes que se infectan de forma severa, estas pacientes sobre todo, tienen mayor probabilidad de morir. Y préstenle mucha atención a la infección genital por el estreptococo, que lo pedimos, ¿no? Cultivo rectovaginal para estreptococo. Muchas pacientes hacen corioamnionitis por el estreptococo de forma aislada. Es una paciente que tenía un cultivo rectovaginal positivo, no le hicimos ningún tipo de intervención, no se recomienda, pero definitivamente cuando presenta síntomas hay que tratar porque la probabilidad de que se vuelva severo, y severo es que afecte a su hijo, es bastante elevada. ¿En qué momento se dan? Bueno, estos son los tiempos en los cuales se dan. En la gestación, lo principal que hay que pensar cuando una paciente presenta fiebre y síntomas como taquicardia, taquipnea, fiebre y así sucesivamente es una infección por E. coli. Durante el embarazo yo tengo que decir, esta señora puede tener una infección urinaria y principalmente por Escherichia coli. Si yo estoy hablando del puerperio, entonces tengo que pensar en una miometritis, una fascitis o una endometritis por Staphylococcus pyogenes. Y si estoy pensando en el puerperio y durante el embarazo, una paciente que tiene síntomas respiratorios, tengo que pensar en Klebsiella pneumoniae. Esto ya está identificado y definitivamente hay que ir a cada una de las patologías para prevenir que se den
casos severos. Como la principal condición, que es el 45%, es por infección de vías urinarias, pues tenemos que saber tratar infecciones de vías urinarias para que esta señora que tiene patologías no severas no se convierta en condiciones severas y que adicionalmente se convierta en sepsis. Efectivamente hay unos cambios fisiológicos, ya lo dijimos, la uretra se acorta, el útero comprime la vejiga de repente se convierte en una vejiga que trata de realizar micciones mucho más frecuentes, pero en muchas ocasiones las pacientes no lo hacen y va a predisponer a que se presenten mayor cantidad de infecciones de vía urinaria, principalmente por E. coli, y en algunas ocasiones la paciente podría no tener síntomas, que es lo que hacemos con el control prenatal. La 3280 dice, hágale urocultivo trimestral. O sea, hay que hacer urocultivo, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, a todas las gestantes, no es un capricho. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de sepsis están dadas por infecciones de vías urinarias. ¿Y qué pasa? Cuando yo encuentro un germen en la orina, hay que tratarlo. Siempre se trata. Todas las infecciones de vías urinarias siempre se tratan. Sintomáticas o asintomáticas siempre se tratan. ¿Por qué? Porque muchas de estas pacientes van a tener complicaciones asociadas a la infección. ¿Cuál es el gold estándar? Obviamente el urocultivo. Nosotros hemos implementado en las clínicas donde trabajamos el gram de orina sin centrifugar. El gram de orina es rápido y me dice si hay o no hay bacterias. Si la señora consultó por fiebre y le duele la espalda y yo le hago un gram de orina sin centrifugar y me muestra bacteria, hay que iniciar el antibiótico. Que el urocultivo después me dice que es negativo, pues nada que hacer. Pero es una medida rápida y que adicionalmente no requiere gran experticia, no requiere un gran laboratorio, simplemente necesita que nosotros miremos la muestra de orina para ver si definitivamente tiene una infección de vías urinarias. Entonces, el gol estándar es el urocultivo, se demora 2 días, 3 días, en algunos lugares 7 días. Pero lo que sí es cierto es que una vez yo tenga la muestra de orina y la señora y esa muestra de orina me muestre que hay bacterias en la orina, esto tiene una sensibilidad del 88%, o sea, yo puedo tomar conductas con un gram de orina y voy a disminuir la presentación del caso severo. ¿Qué hay que hacer? Evitemos las monodosis, por favor. No tengo nada en contra de Monuril, pero por favor no mandemos Monuril a las pacientes que tienen síntomas, o sea, la señora tiene síntomas, está con fiebre y le mandamos una dosis de un antibiótico de monodosis. Definitivamente hay otros antibióticos destinados a las bacterias que ya conocemos, principalmente Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, estreptococo que podría aparecer en la orina y definitivamente estos son las principales tratamientos antibióticos que se deberían dar. Cuando la paciente ya tiene pielonefritis o sepsis, bueno, ya podríamos pensar en ceftriaxona, piperacilina, tazobactam, a la dosis que están descritas allí. Y cuando la paciente tiene un urocultivo que muestra que hay resistencia a los beta-lactámicos, podríamos utilizar carbapenémicos o cuando muestre alergia a las penicilinas. ¿Qué nos pasa? Siguiente causa de muerte o de infección por sepsis está dado por la neumonía. Y seguimos teniendo el gran problema de que las pacientes no se vacunan. La principal causa de muerte para este año en la costa caribe podría ser el N1H1. Tenemos un grave problema de influenza en la costa caribe. Grave problema. Hace 20 días en Sincelejo, un mes, falleció una paciente por un N1H1 que no se vacunó durante la gestación. Grave problema de vacunación tenemos. Y la gente dice que es que puede afectar al bebé. No, ya se demostró efectivamente que no tiene ningún problema en feto pequeño para la edad gestacional, muerte, óbito, restricción de crecimiento. Simplemente vacúnese. Disminuya la probabilidad de infectarte por alguna condición como la influenza durante la gestación. Lo que hay que hacer es pensar siempre en cuál es el germen. Y ya les dije, Klebsiella pneumoniae principalmente. Entonces son pacientes que podrían tener cambios en la placa de tórax, dificultad respiratoria, disminución de la saturación, frecuencia cardíaca, y que definitivamente no hay problema con la realización de imágenes, tomografías, rayos X de tórax. Lo que sí es importante es pensarlo. Y siempre se debe adicionar, independientemente de que ya se le haya hecho el panel viral o no, oseltamivir. ¿Por qué? Porque más o menos un 3 al 4% de las pacientes que hacen sepsis por problemas neumónicos podrían estar asociados a N1H1 o a influenza. Entonces le hacemos un panel viral, efectivamente lo tenía,
ya lo está recibiendo, ojalá por los primeros 5 días. Las pacientes, que no es nuestro caso, pero podría suceder, que tengan pseudomonas, siempre hay que adicionar un macrólido. Y obviamente disminuir al máximo el contacto respiratorio con otras personas porque podría diseminarse la patología. Tenemos un grave problema de malaria en la costa caribe, grave problema. Hace 15, 20 días en Clínica del Río, paciente muriendo y le habían puesto todos los antibióticos del mundo. Y afortunadamente empezó a hacer ciclos de fiebre, hipotermia. ¿Qué hay que hacer? Pensar en malaria. La malaria podría ser tan grave que podría llevar a acidosis, coma, falla renal, anemia, convulsiones y shock. Esa señora lo hizo todo. Todo de libro lo hizo. Y entonces no pensamos nunca en malaria, tenía todos los antibióticos del mundo. Y lo que pasa es que hay algunas pacientes que van a presentar casos extremadamente severos de malaria y para la fortuna tenía una malaria no falciparum. Entonces esta paciente se benefició de iniciar cloroquina. Esa cloroquina que nos dijeron que servía para el COVID sirve para la malaria, no falciparum. Esa señora se salvó, ¿por qué? Porque le iniciamos tratamiento con cloroquina para una condición que es severa y que puede llevar a la muerte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensar en nuestra zona endémica, que la 3280 dice, pídale a todas las gestantes una gota gruesa. ¿Sí? Es obligatorio en Colombia, en las zonas endémicas, pedirlo. Cosas que no sabemos o que de repente no le prestamos atención. Ruptura prematura de membranas. No la manejamos adecuadamente. Les voy a decir una cosa. Tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de gérmenes que invaden la cavidad amniótica no están siendo cubiertos por el esquema de tratamiento que estamos utilizando hace más o menos 10 años. Desafortunadamente, eso es lo que teníamos. Afortunadamente han ido cambiando las cosas y hemos encontrado en los cultivos por PCR, en la cavidad amniótica, muchos gérmenes que ya son identificables y que podrían, con intervenciones oportunas, retrasar la presentación de sepsis, de coriamnionitis, de muerte fetal, de neumonía del recién nacido. Y lo que sí es cierto es que podríamos realizar amniocentesis para el manejo de la inflamación y la infección intraamniótica. Podríamos, pero en Colombia no tenemos la capacidad de detectar esos gérmenes. O sea, si ustedes tienen una unidad de medicina materno-fetal donde a las coriamnionitis o a la ruptura de membrana le piden cultivos del líquido amniótico, podrían tener hasta un 70 o hasta un 80% de cultivos negativos teniendo bacterias detectables por otros mecanismos como el PCR. Y aquí nos damos cuenta que hay algunos gérmenes que podrían invadir de forma única o múltiples gérmenes invadir la cavidad intraamniótica para producir inflamación. Lo que sí es cierto es que el estudio Oracle, que fue el que nos dijo que le adicionáramos eritromicina al tratamiento por aquellos gérmenes atípicos, como el micoplasma y el uroplasma, se ha quedado un poco corto. Y lo que tenemos hoy día es que cuando usamos acitromicina, que es lo que recomendamos en la ruptura de membrana y que es lo que recomendamos en estos momentos en la inflamación intraamniótica, ha disminuido, obviamente, estancia en UCI, ha prolongado el embarazo muchísimo más, ha hecho que los bebés nazcan de mayor peso, disminuye la enterocolitis necrotizante, la neumonía del recién nacido, la sepsis neonatal. Por lo tanto, debemos quitar la eritromicina y a partir de ahora, llévense para la casa acitromicina una vez por día, prolonga el embarazo muchísimo más cuando lo utilizamos una vez por día por los próximos 7 días. ¿Qué nos dijo el doctor Roberto Romero el año pasado y el año antepasado? Nos dijo, cambien su esquema de tratamiento y traten de combinar ceftriaxona, claritromicina, metronidazol para la paciente que tiene ruptura de membranas o la paciente que tiene sospecha de infección o inflamación intraamniótica cuando le hemos medido la interleuquina 6 y hemos hecho cultivos positivos. ¿Por qué? Porque este esquema de tratamiento es muchísimo mejor. ¿Para qué? Para disminuir sepsis obstétrica. Hace que la paciente no se enferme de forma severa de una condición que la va a llevar a morir y obviamente va a llevar a que su bebé se infecte y que tenga complicaciones asociadas a la inflamación intraamniótica. ¿Cómo se hace el seguimiento? Pues podríamos hacerlo
con cultivos de líquido amniótico, o podríamos simplemente hacer seguimiento seriado del paraclínico, podríamos hacer la aspiración del slush, podríamos hacer mediciones puntuales externas no invasivas. Y lo que se ha logrado demostrar es que si yo tengo la capacidad, en Fundación Santa Fe tienen la capacidad de medir interleuquina 6, podría siempre confirmar algo que se llama FIRS, que es inflamación fetal, ¿ya? Respuesta inflamatoria fetal. Como la CIRS que se decía del adulto, ahora ya apareció hace 10, 15 años el término de FIRS. ¿Cómo se detecta FIRS? Efectivamente, cuando yo realizo exploración de nuestro bebé y hacemos lo posible para detectar si el bebé está infectado. Este bebé que está aquí no está infectado. ¿Por qué? Porque no se han disminuido sus movimientos respiratorios. El movimiento respiratorio tiene una sensibilidad hasta el 92% de detectar inflamación intraamniótica. Para eso sirve el perfil biofísico. Señora, no está infectado todavía. ¿Qué más podemos hacer? Medición del volumen de líquido amniótico. Ruptura de membrana con líquido amniótico tiene menor probabilidad de estar infectado. ¿Qué más tenemos? La medición del timo. Hacemos ecografía y medimos el timo. Timo por debajo del percentil 5 tiene mayor probabilidad de tener una inflamación intraamniótica. Entonces, ¿cómo se mide el timo? Para los que les cuesta trabajo la ecografía, eso que está allí es el timo. Si yo lo mido y lo estandarizo y mido el diámetro transverso y está por debajo del percentil 5, podría decir, este timo es pequeño, más una paciente que tiene una ruptura de membrana, tiene alta probabilidad de tener una inflamación intraamniótica y este bebé necesita otro esquema antibiótico o finalizar. Cuando ya la señora tiene su parto, ¿qué hay que hacer? Ya está clarísimo, coloque antibiótico antes de la cesárea, ya eso lo tenemos claro. Disminuye obviamente la probabilidad de miometritis, endometritis y complicaciones mayores como muerte. ¿Y qué hay que hacer con el parto vaginal? También podríamos utilizar antibióticos. Antes se recomendaba, ¿no? Es un proceso fisiológico, pero ¿a quién se le da antibiótico durante el parto y 7 días posparto? A la que tuvo una infección previa. O sea, esa señora que le dábamos de alta después de una ruptura de membranas sin antibiótico, hay que cambiar nuestra idea. ¿Por qué? Porque hay que adicionarle amoxicilina clavulanato no durante el parto para evitar enterocolitis necrotizante en el recién nacido. Es para evitar que esa señora en los próximos 7 días aparezca en nuestro hospital con una miometritis o endometritis. Entonces, ¿se utiliza antibiótico en el parto vaginal? Sí, en la paciente que tuvo un proceso inflamatorio infeccioso. ¿A quién más se le administra antibiótico durante el parto? Estreptococo positivo, a quien se instrumentó o se introdujo la mano en el útero para evertirlo. ¿Qué hay que hacer con las intervenciones tempranas? Hay un montón de cosas por hacer. La hora dorada, efectivamente, que es ingresar a la paciente, ¿verdad? Llevarla a un ingreso hospitalario, ya sea en sala general o en UCI, para realizar cultivos, medición de lactato, antibióticos de amplio espectro, cristaloides o vasopresores. Hay que investigar estudios de imagen, TAC, resonancia, como ustedes lo quieran investigar, hablar de los antecedentes médicos y de la guía antibiótica según el foco, ya lo hablamos, control del foco, que es drenar los excesos, y en el embarazo finalizar el embarazo. Muchas veces decimos, Mafe, sácalo, ¿sí o no? Hay que drenar, hay que sacarlo. Entonces se finaliza el embarazo. ¿Qué hay que hacer también? Prevenir complicaciones, utilizar el ultrasonido, los corticoides, usar el sulfato de magnesio. Y lo que sí es cierto es que en sepsis lo que ha demostrado que tiene mayor rendimiento para disminuir morbilidad y mortalidad es el soporte. ¿El soporte qué es? Que haya alguien pendiente. Señora, usted está infectada. ¿Hay que hacer qué? Pasarla a la unidad de cuidado intensivo, ventilarla. Hace poquito tuvimos una señora con un proceso inflamatorio infeccioso terrible en la clínica Santa Cruz de Boca Grande por una neumonía, N1H1, y la señora no se quería ventilar, no se quería ventilar. Y la señora decía, es que no me quiero morir porque yo soy enfermera. Claro, señora, pero si no la ventilamos saturando 60%, se va a morir. Y obviamente, ventilar tempranamente, adicionar nutrición y dar soporte, ya sea mecánico, ventilatorio o soporte vasopresor, disminuye las complicaciones, evite eventos trombóticos, ya lo hablaron previamente, evite hiperglicemia y evite la falla orgánica. Lo que sí es cierto es que las complicaciones son severas y podrían ser cerebrales, pulmonares, urinarias, renales y así sucesivamente. ¿Qué ha demostrado que capta más pacientes? Pues obviamente cuando yo tengo escalas de predicción
para poder decir quién tiene un proceso inflamatorio infeccioso más severo, pues obviamente eso es lo que tengo que utilizar. ¿Qué ha demostrado que es fácil de utilizar? El QuickSOFA. Yo pregunto, señor, ¿usted cómo está? Firme, doctor. Esta señora está alerta, consciente y orientada. ¿Usted está respirando rápido? No, yo respiro 12 veces por minuto. Firme. ¿Cómo tiene su frecuencia respiratoria? ¿Cómo tiene su tensión arterial? No, mayor de 90. Esta señora no está grave. Pero si esa señora tiene condiciones de severidad, como el QuickSOFA o como el SOS, me voy a tomar medio segundo para entrar. Este es un link. Básicamente nos lleva a Perinatology y allí nosotros podemos poner la temperatura, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación de oxígeno, el conteo de leucocitos, los neutrófilos y el ácido láctico. ¿Qué tiene esto? Obviamente tiene un valor predictivo positivo del 16%, o sea, me dice efectivamente esta señora se puede complicar y se puede morir si tiene un puntaje mayor de 6 asociado al embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta paciente necesita más intervenciones, pero también necesita implementarse el SOS en una institución donde se puede por lo menos calcular el lactato, ¿sí? El SOFA es súper fácil. Lo que sí es cierto es que yo debería implementar medidas suficientes para que mi equipo crea en mí, crea en nuestro tratamiento, en nuestras intervenciones, que seamos capaces de llamar a las 12 de la noche y preguntar ¿qué hago con esta señora? Y encuentren en nuestro equipo una respuesta. Confíe en sus instintos, principalmente en sepsis, pero apóyese en la clínica. Y siempre recuerde, hay muchísimas intervenciones a realizar para disminuir morbilidad y mortalidad en sepsis. Muchísimas gracias.